Quiero bendecir a todos aquellos que nos están viendo a través de la internet por este video. Esta es Casa de Vida, casa en el centro de Bucaramanga, calle 39, número 1980. Pueden regalarle un aplauso a aquellos que nos están viendo. Al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 y verso 38. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 38. El río de Dios es la vida del Espíritu Santo. Miren lo que dice la Escritura, ya todos lo tenemos. La Biblia dice lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, como dice la Biblia: si alguno tiene sed, como dice la Biblia, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dice la Escritura: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Levante su mano derecha, por favor, y digan conmigo: Señor, hoy te pido que el fluir de tu Espíritu Santo esté sobre mi vida, no por un momento, sino para siempre. Aleluya. Denle un aplauso a Dios. En todo este mes de julio vamos a hablar sobre el río de Dios. Y es importante que la iglesia aprenda, y antes de entrar en cada serie yo entro en oración y le pido la dirección al Espíritu Santo para poder impartir la palabra al mes que viene. Acabamos de terminar una serie que titulamos Metanoia, que no es otra cosa que la transformación del pensamiento, donde hablábamos que todo creyente tendría que sus pensamientos estar en función de lo que está escrito en la palabra del Señor. No habíamos terminado Metanoia, ya estábamos pidiéndole al Señor la revelación del mes de julio. Y en este mes Dios nos inquietó para hablar del río de Dios. Alguien se preguntará: pastor, ¿qué es el río de Dios? El río de Dios es el proceso por el cual el Espíritu Santo lleva al crecimiento y a la madurez a todo creyente que recibe a Jesús como su Salvador personal. Es importante que todo creyente pueda recibir esta revelación, porque cuando usted entra en el río de Dios, es incontenible tu crecimiento en Dios. Usted va a crecer en todo tiempo. Escrito está en el libro de los Salmos capítulo 1, por favor, el que está en el video libro de los Salmos capítulo 1 nos habla de este proceso, del proceso llamado el río de Dios. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, aquí está la Biblia: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y en el verso 3 está lo que nos atañe en esta noche. Seremos como árbol, que dice la Biblia, como árbol plantado junto a corrientes de agua. Note lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuando usted está plantado a corrientes de agua, la Biblia dice que daremos, que dice la Biblia, nuestro fruto a todo tiempo, y nuestras hojas no caen, y todo lo que hagamos, que dice la Escritura, prosperará. El proceso del río de Dios lo que hace es establecerte. Cuando usted se establece, cuando usted entra en el proceso del río, cuando hablamos de río, estamos hablando de un fluir interno, porque el proceso del río de Dios no es por lo que vemos externamente. El río de Dios fluye internamente dentro del creyente, llevándolo al conocimiento de la verdad. Y no importa por lo que tú estés atravesando, no importa si hay problemas, no importa si hay adversidades, usted vivirá plantado, como dice la Escritura, como un árbol, que dice la Biblia, junto a corrientes de agua. Porque note lo que dice la Escritura: cuando estábamos leyendo
leyendo el primer versículo que abrimos, Juan 7:37, la Biblia dice que en el último y gran día de la fiesta, nuestro Señor Jesús se coloca en pie y dice: y todo aquel que en mí crea, como dice la Escritura, de su interior correrán. Dile que está a tu lado, lo de Dios dentro de ti corre. Vamos, dile, lo de Dios dentro de ti corre, fluye. Aleluya, es un fluir que está dentro. ¿Dónde está ese fluir? Diga, está dentro de mí. Entonces el proceso del río de Dios lo que hace es llevarlo a usted internamente a estar cerca de la verdad, a estar cerca de la vida del Espíritu Santo. Y entonces dice la Biblia que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua en momentos de tribulación, en momentos de adversidades, en momentos de luchas, en momentos de prueba. Usted estará conectado porque el río está fluyendo, porque el río no está seco. Porque tengo una noticia para ti en esta noche: el río de Dios no se seca, el río de Dios es inagotable, el río de Dios siempre está fluyendo. Y cuando yo hablo del río de Dios, estoy hablando del Espíritu Santo del Señor, estoy hablando de la revelación íntima de su gloria. El Espíritu de Dios quiere morar dentro de usted. El Espíritu Santo quiere que usted esté plantado en esas corrientes de agua. ¿Para qué, señor pastor? Para que, como dice la Biblia, y que en todo tiempo usted produzca fruto. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de abrazar, dice la Biblia. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de recoger. Habrán tiempos en los que usted no puede recoger, pero si usted está plantado, aunque el tiempo no le esté dando fruto, usted levanta sus manos y usted dice: te doy gracias, Señor, porque estamos plantados donde usted está plantado. Dile que está a tu lado: estoy plantado en el río de Dios. Vamos, dile: estoy plantado en el río de Dios. Aleluya. Y si tú estás plantado en el río de Dios, entonces daremos fruto en todo tiempo. Luego dice la Biblia que nuestras hojas no caerán y todo lo que hagamos prosperará. El Dios eterno en este tiempo nos está llamando para entrar en el río de Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Note lo siguiente, Génesis capítulo 2, versículo 10. Algo que me impacta en la Biblia, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 10, la Biblia dice, usted sabe que Dios colocó al hombre en el huerto del Edén, ¿verdad que sí? Usted lo sabe. La Biblia dice que Dios, cuando coloca al hombre en el huerto del Edén, el hombre tenía una bendición. La Biblia dice, mira lo que dice la Escritura: y salía de Edén, que dice la Biblia, un río para regar el huerto. ¿Qué es lo que hace, pastor, el río de Dios? Digan conmigo: riega el huerto. Pero díganlo fuerte, digan: riega el huerto. La revelación del río de Dios lo que hace es regar tu vida espiritual, regar todo lo tuyo. Si tú te sales del río de Dios, entonces tendrás o cometerás o vas a tener el peligro de secarte, porque nadie te está regando. La Biblia dice que el río de Dios lo que hacía era regar el huerto. El hombre estaba en el huerto del Edén, pero el hombre no necesitaba regar el huerto, porque el río de Dios le regaba el huerto. Usted sabe que el huerto es todo aquello que viene de intimidad para Dios como para usted. El huerto puede representar su casa, el huerto puede representar su matrimonio, el huerto puede representar una empresa, el huerto puede representar su vida personal. Si usted se aparta del que lo puede regar, que es el Señor, entonces tú vas a estar seco, entonces tú vas a perder la bendición de que tu tierra esté regada. Damos gloria a Dios. Y la Biblia dice que el riego del Espíritu Santo siempre va a producir fruto, va a producir pastos verdes. De hecho, está escrito, Salmo capítulo 23, el salmista dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y el salmista dijo que Él nos pastorearía. ¿Por dónde dice la Escritura? Que Él nos pastorearía por dulces pastos. Damos gloria al Señor. Por pastos frescos, por pastos verdes. ¿Cómo
puede nuestro pastor, que es el Señor, llevarnos por pastos verdes solamente cuando estamos ¿dónde? En el río de Dios, porque el río de Dios lo que hace es regar el huerto. ¿Qué es lo que te quiero dar a entender en este tiempo, en todo este mes de julio, que vamos a hablar del río de Dios? Si usted quiere ver su tierra productiva, si usted quiere ver un matrimonio fértil, si usted quiere tener una familia llena de la bendición de Dios, si toda la plenitud de tu existencia anhela que la bendición del Eterno esté sobre usted, usted debe esforzarse para que el río de Dios lo riegue, para que el Espíritu Santo le visite, para que el Espíritu Santo cada mañana pueda reflejar la manifestación de su gloria sobre su existencia. Pero está escrito: todo aquel que ama, todo aquel que necesita, todo aquel que tiene necesidad de Él, tiene que clamar. La Biblia dice: claman los justos y Jehová les oye. Claman los justos y Jehová les responde. Cuando hay un corazón que clama, cuando hay un corazón que anhela, cuando hay un corazón que busca, entonces el Señor permitirá que el río de Dios llegue a su vida y empiece a regar el huerto. La Biblia dice que este río regaba el huerto, y hay algo poderoso. Dice la Escritura que se repartía en 4 brazos. Verso 11, quiero que lo veamos. La Biblia dice que el nombre del primer río era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y sucesivamente luego enuncia los otros 3 ríos. Pero note lo siguiente: mientras el hombre estaba dentro del huerto, digan conmigo, el río estaba fluyendo. Mientras Adán estaba en el huerto, el río fluía. El río fluía. Porque ¿qué es lo que hace el río? El río lo que produce es un fluir de parte del Señor. Porque desde el tiempo antiguo, el anhelo de Dios era que el hombre fluyera en todo lo que estaba haciendo. Es importante que usted aprenda esto, porque el río de Dios lo que te hace es darte un fluir. Y cuando hablo de fluir, es que hay un constante movimiento en todo lo que usted desarrolle, en todo lo que usted emprenda. Cuando el hombre se acerca a Dios y cuando el hombre permite que el río de Dios empiece a correr dentro de su ser, lo que fluye es la misericordia, lo que fluye es el amor, lo que fluye es la gracia, lo que fluye es el favor de Dios. Y lo contrario a fluir es estancamiento. Es por esto que cuando el hombre peca, usted lo sabe, cuando el hombre falla, cuando el hombre le falla al Señor, la Biblia dice que el hombre es sacado del huerto del Edén. Y cuando el hombre es sacado del huerto del Edén, entonces la Escritura dice que viene una palabra de maldición sobre el hombre. Usted lo sabe, usted lo ha leído, yo creo que sí. La Biblia dice que Dios le dice al hombre: la tierra será maldita por causa de tu nombre. Y cuando hablamos de tierra maldita, recuerde que la Biblia dice que Dios le dice al hombre: entonces cardos y espinos te van a producir ¿la qué? La tierra. Ya la tierra no estaba produciendo pastos verdes, ya la tierra no estaba produciendo pasturas hermosas, ya la tierra no estaba dando ¿qué cosa? Pasto, damos gloria al Señor, donde el hombre podía reposar. Ahora la tierra estaba produciendo ¿qué? Cardos y espinos. Porque cuando el hombre se aparta del río, cuando el hombre se aparta de la presencia, cuando el hombre le da la espalda al Espíritu de Dios, porque el río de Dios es la representación del Espíritu Santo. El río de Dios es la figura del Espíritu Santo. El río de Dios es la manifestación, el pleroma, la plenitud de Dios a través de su Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios no está en la persona, cuando el Espíritu no fluye, cuando el creyente no le da libertad al Espíritu Santo, entonces la tierra es árida, entonces la tierra es seca, entonces la tierra no produce. Entonces a usted le ocurre como dice la Biblia en el libro de Ageo, que el pueblo sembraba, pero entonces la semilla no producía lo que tenía que producir. Y dice la Escritura que el pueblo sembraba, y el pueblo todo lo que sembraba, dice la Biblia, que lo echaba en saco roto. ¿Por qué, señor pastor? Porque esa tierra era una tierra seca, porque era una tierra infértil. De hecho está escrito en la Biblia
Biblia, mire lo que dice las Sagradas Escrituras y permítame mostrarle por la palabra. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Le voy a mostrar el corazón de Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel, después del pecado del primer hombre, estaba cautivo. Estaba cautivo y esclavo en Egipto. Pero la voluntad de Dios siempre fue que el pueblo estuviera sumergido en el río de Dios. Y dice la Escritura en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 8, léalo conmigo por favor. Y Él descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra que dice la Biblia, a una tierra buena y que dice la Biblia, y ancha. Vamos, dile al que está a tu lado, fluye, fluye, fluye. Aleluya. Mire lo que dice la Biblia. El corazón de Dios, el pueblo había pecado, el pueblo había fallado. ¿Y dónde estaba la nación de Israel? Estaba cautiva en Egipto. La tierra no le producía. ¿Qué era lo que le producía la tierra a Egipto? Le producía cebolla y le producía ajos y puerros. No le producía más nada. Y dice las Sagradas Escrituras que el corazón de Dios, que dice la Biblia, yo he descendido ¿para qué? Para librarlo de mano de los egipcios, y que dice la Biblia, y para sacarlos de aquella tierra. La tierra en la que estaba el pueblo no era una tierra regada por el río de Dios, porque Egipto no es una tierra regada por el río de Dios. Aunque usted vive en Egipto, usted no hace parte de Egipto. Damos gloria al Señor, porque tu tierra está regada por la presencia, por el río, por la soberanía, por el poder, por la sangre. ¿Cuántos dicen amén? Y el que está a tu lado, aunque tú vives en Egipto, no haces parte de Egipto. Aleluya, créelo, créelo. Y el que está a tu lado, tu tierra la riega el río de Dios. Aleluya, ¿usted lo cree? ¿Usted lo cree? Ahora, note lo que dice la Biblia. El corazón de Dios era ¿cuál? Era sacarlos de aquella tierra. El corazón de Dios, el anhelo de Dios, la voluntad de Dios era sacar al pueblo de la tierra árida, era sacar al pueblo de la tierra que no daba fruto y llevarlo a una tierra que fluyera. Cuando yo hablo de fluir, estoy hablando de la revelación del río de Dios. La Biblia dice, y te llevaré a una tierra buena. Amén. Fluye, fluye, fluye. Dile que está a tu lado, fluye, fluye, fluye. Es el tiempo de dormir, es el tiempo de fluir. Te voy a enseñar esto. Y te llevaré a una tierra buena, a una tierra ancha. Y ahora dice la Biblia, a una tierra que dice la Escritura que fluye leche y miel. ¿Te das cuenta cuál era la voluntad de Dios? Llevar al pueblo a una tierra que fluye leche y miel. Al pueblo de Israel Dios lo quería llevar a la tierra donde estuviera el fluir, el río de Dios, lo que abunda, lo que está derramándose constantemente. Pero note lo que dice la Biblia. Si usted empieza a escudriñar la palabra, desde el tiempo que la nación de Israel salió desde Egipto al desierto, la nación de Israel donde quiera que iba, la lucha, la adversidad, el problema, la fatiga, ¿por qué era? Digan conmigo, por la falta de agua. Siempre el pueblo luchó con la falta de agua. Usted lo conoce, al punto que el pueblo le dijo a Moisés, oye, ¿para qué nos sacaste de aquí del desierto? ¿Para dejarnos morir? ¿Se acuerda de la historia? Y las Sagradas Escrituras enseñan que que Moisés escucha el clamor, la murmuración, todo aquello que el pueblo hablaba. Y fue Moisés a la presencia del Señor, y Moisés le dice, mira Señor, ¿para qué sacaste al pueblo? El pueblo está diciendo que me va a linchar, el pueblo está enojado porque no tienen agua. ¿Y qué dice la Biblia? Dios le dice a Moisés, mira Moisés, extiende tu vara, golpea la roca, y cuando tú golpees la roca, yo voy a permitir que fluya, yo voy a permitir que salga, yo voy a permitir que corra el río de Dios que estaba detenido. Porque siempre que hay un pueblo, siempre que hay un hombre clamando, siempre que hay un hombre intercediendo, siempre que hay un hombre, siempre que hay una mujer diciéndole a Dios, Señor, permite que tu río fluya, siempre habrá un Dios dispuesto a entregarle la vara a ese hombre y a esa mujer para que el río
sobre tu familia, para que el río de Dios fluya sobre tu matrimonio, para que el río de Dios fluya. Aquí alguien se tiene que convertir en esta noche en el Moisés que haga que el río de Dios fluya sobre su casa. Dile al que está a tu lado, conviértete en ese hombre, conviértete en esa mujer. ¿Alguien puede decir amén? Aquí hay algo poderoso. ¿Por qué le digo al principio? Al principio le dije que se puede cometer el error de volvernos religiosos, porque el religioso solo espera recibir. Moisés estaba en aprietos en el desierto. Un pueblo le decía: te vamos a apedrear porque nos sacaste de Egipto para morir ahora en el desierto. Pero Moisés, dice la Biblia, que clamó al Dios del cielo, y el Dios al cual Moisés clamó, Dios le respondió. Porque escrito está en la palabra: claman los justos y Jehová responde. La Biblia dice que los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Escrito está en la palabra del Señor: todavía no se ha cortado la mano de Jehová para manifestar su poder. Dice la Escritura: se olvidará la mujer de lo que dio a luz, pero nunca se olvidará Jehová de aquello que ha prometido. Moisés empezó a clamar, Moisés empezó a orar, y Dios le dijo: allí tienes la vara, extiende la vara, porque yo voy a manifestar el río de Dios sobre esta nación. Voy a manifestar el río de Dios, voy a manifestar mi poder sobre este pueblo. Que te doy a entender, hombre y mujer que estás aquí? Tú eres el escogido para hacer que fluya el río de Dios sobre tu casa. Eres el escogido para hacer que fluya el río de Dios sobre una nación, sobre un pueblo, sobre un barrio, sobre una familia. Yo no sé si tú lo has creído, pero eres el que tiene la vara para hacer que otros beban de lo que Dios quiere entregarle a su pueblo. Y la nación de Israel crece, mueren generaciones sin ver el río de Dios. Usted conoce la historia. Muchos murieron en el desierto, y a raíz, o mejor, cada vez que se levantaba un profeta, Dios mostraba la escasez del río de Dios. Porque cuando hay un pueblo que ignora este río, Dios lo detiene. Dios necesita que haya un pueblo que esté clamando por ese río de Dios. Dios necesita un hombre y una mujer que esté clamando por la presencia, por el derramar del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios levanta profetas, pero hay dos profetas bien poderosos que en la historia Dios les permite hablar y mirar y ver y decir y profetizar de la sequía que estaba ocurriendo, que estaba viviendo aquella nación por causa de que el río de Dios no se manifestaba. El primer profeta que se da cuenta que Dios le muestra esto es el profeta Amós. Libro de Amós, capítulo 8, versículo 1 al versículo 2. El profeta Amós está clamando por una nación. El profeta Amós está clamando por un pueblo. El profeta Amós está intercediendo por la casa de Israel. Y miren lo que dice la Biblia. Cuando el profeta Amós está orando, la Biblia dice que el profeta dice lo siguiente: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí estoy viendo un canastillo, que dice la Biblia, un canastillo de fruta de verano. Note lo que dice el verso 2, por favor, amada iglesia. Y dice la Escritura que Dios le pregunta al profeta en medio de la visión y le dijo: ¿y qué ves tú, Amós? Y el profeta le respondió: Señor, veo un canasto de fruta de verano. Y el Señor le dice: muy bien has visto, porque viene el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Esa visión es tocante a la nación de Israel, pero hay algo poderoso aquí. El profeta mira, verso 1 por favor, dice que un canastillo de frutas. Digamos que esto era el canasto de frutas que vio el profeta.
Ahora dice la Escritura que él ve el canasto lleno de frutas. Pero note lo siguiente, la Biblia dice que el canasto era de fruta ¿de qué? No dice que era de fruta madura, dice que era fruta ¿qué? Fruta veraneada. Diga conmigo, fruta veraneada. Era fruta de verano. ¿Sabes? Hace mucho tiempo yo compartí esta palabra y esta semana que Dios me habla del río de Dios volvió a traerme este versículo, porque yo en aquel entonces me hice un interrogante: ¿por qué él no vio fruta madura? ¿Por qué no dice la Biblia que él vio fruta verde? ¿Por qué específicamente el Espíritu Santo dice que la fruta era fruta de verano? En aquel entonces no tenía la revelación o el conocimiento que hoy tengo, y resulta que en aquel entonces salí por las calles donde vivía y empecé a preguntarle a los vecinos cuál era la fruta de verano, y alguien me decía: no señor, yo no sé cuál es la fruta de verano. Pero alguien me dijo: venga, yo le voy a decir a usted cuál es la fruta de verano. La fruta de verano es aquella fruta que usted la ve por fuera madura, pero cuando usted la parte para usted sacarle el jugo, esa fruta está seca. ¿Y por qué está seca, pastor? Está seca porque la fruta de verano se madura por el sol y no se madura por el agua que corre dentro de la raíz del árbol. Porque recuerden lo que leímos al principio en el libro de los Salmos capítulo 1 versículo 2, que el que está a la orilla de la corriente del río está siempre constante recibiendo del del río. Su hoja no cae y su fruto está siempre a todo momento fresco y maduro. Pero ahora esta fruta por fuera está madura, pero por dentro está seca. ¿Saben qué representa esto? El canastillo representa a la iglesia. La iglesia del Señor. Era una visión, claro que sí, tocante para los tiempos finales de Israel, pero también era una visión que podemos tomarla paralela a la iglesia de este tiempo. El canastillo representa la iglesia y la fruta representa a los creyentes que en este tiempo están en la iglesia. En este tiempo hay creyentes, aquellos creyentes que no tienen una vida real de comunión con el Espíritu, son frutas veraneadas. Usted los ve por fuera aparentemente maduros, pero por dentro están secos. Usted los ve por fuera aparentemente llenos de apariencia de piedad, pero por dentro están faltos del fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque lo que realmente le da a un creyente la savia, la vida del Espíritu, no es lo que está por fuera, es lo que está por dentro. Y entonces el profeta Amós manifiesta la decadencia espiritual y la falta del río de Dios. Si el río de Dios no moja, no riega, no mantiene constantemente en nuestras vidas, nos podemos convertir en ¿qué, mis hermanos? ¿En fruta qué? En fruta veraneada. Mira al que está a tu lado, por favor, y pregúntale cómo tú estás por dentro. Vamos, pregúntale. Dile cómo tú estás por dentro. Dile cómo tú estás por dentro. Dile cuál es tu esencia espiritual. Cuál es tu verdadera identidad espiritual. Porque si no eres un creyente que realmente tienes una comunión interna con el Espíritu de Dios, te puedes convertir en una fruta veraneada. ¿Y cuál es el problema, pastor, de yo no tener una verdadera vida y de intimidad con el Espíritu de Dios? ¿Cuál es el problema, señor pastor, si yo realmente no tengo una vida al lado del río de Dios? Es que tu fruto estará seco por dentro. Por más que te quieras esforzar, por más que tú quieras tratar de responder a lo espiritual, te va a costar responder a lo espiritual, porque la Biblia dice que el espiritual acomoda todas las cosas al espiritual, y el natural, el carnal, no discierne las cosas que son del Espíritu. Y Dios no puede a nadie acomodarlo en el molde espiritual cuando su interior no responde a lo espiritual, cuando su interior está apartado del Espíritu, aunque por fuera tenga apariencia de espiritual. Amén. Es por eso
en el río de Dios. ¿Sabes? Hay otro profeta que tiene una revelación con la vida del Espíritu. Miqueas capítulo 7, versículo 1. La Biblia dice que Miqueas está orando. Miqueas le está pidiendo a Dios por el pueblo. Y dice la Biblia que Miqueas expresa lo siguiente. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Miqueas expresa esto y Miqueas dice lo siguiente. ¡Ay de mí! ¿Cómo dice Miqueas? ¡Ay de mí! Miqueas expresa, Miqueas exclama, Miqueas dice, ¡ay de mí! Ahora dice lo siguiente, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. ¡Wow! ¿Qué es la vendimia, pastor? La vendimia era la actividad de recoger los frutos maduros. Pero ahora Miqueas exclama, ahora Miqueas grita, ahora Miqueas dice, no encuentro frutos maduros. Estoy buscando frutos maduros para recoger la cosecha y no los hallo. Y Miqueas dice, necesito, estoy clamando, mi alma tiene deseo por los primeros frutos. ¿Sabes? El clamor que aquí usted está leyendo no era otra cosa que el clamor del Dios del cielo. Porque si hay alguien que está buscando comer frutos maduros de nosotros, es el Dios del cielo. Acuérdate de la historia. La Biblia dice que el Señor Jesucristo cierto día tenía hambre y empezó y caminó hasta donde una higuera y empezó a buscar fruto en la higuera. Pero que dice la Biblia que la higuera no tenía fruto. ¿Por qué la higuera no tenía fruto? Amada audiencia, porque la Biblia dice que no era tiempo de producir fruto, porque la higuera estaba estéril, porque la higuera no era llenada, no era regada por el río de Dios. Porque cuando nosotros estamos pegados, agarrados a la corriente del río de Dios, no importa cuál sea la adversidad, no importa cuál sea el problema, siempre estaremos dando fruto y el Dios celestial, el Padre eterno, siempre encontrará que comer de nosotros. Dile al que está a tu lado, empieza a madurar por dentro, empieza a madurar por dentro, empieza a madurar por dentro. Aleluya. ¿Por qué hay necesidad del río de Dios, señor pastor? ¿Por qué hay necesidad de empezar a pedirle a Dios que fluyamos constantemente en el río de Dios? Porque si algo busca Dios en este tiempo, es que otro coma de lo que tú estás produciendo. Nadie dijo amén. Es que otro coma de lo que tú estás produciendo. Querida iglesia, amigo que estás en esta noche, es necesario que permitas que el río de Dios llegue a tu espíritu y empieces a darle libertad a Él para que ese fluir del espíritu empiece a llevarte a crecer en la vida del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en Juan, lo que acabamos de leer al principio, colócalo por favor, Juan capítulo 7, versículo 37 nuevamente. Las Sagradas Escrituras enseñan esto, note esto por favor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se colocó en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cuando nosotros leemos este pasaje, si no lo estudiamos a la profundidad de la escritura, lo leemos, pero no identificamos por qué el maestro dijo esto. Las Sagradas Escrituras, unos capítulos más atrás, dice lo siguiente: que Jesús se encuentra en la fiesta de los tabernáculos. Ese pasaje está en la fiesta de los tabernáculos. El maestro llega a escondidas a esa fiesta. ¿Y por qué llega el maestro a escondidas a esa fiesta?
fiesta. La Biblia dice que el maestro no quería que nadie supiera que él estaba en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué hacían, pastor, en la fiesta de los tabernáculos? Número uno. Y número dos, ¿qué celebraban en la fiesta de los tabernáculos? Celebraban la fiesta o conmemoraban la libertad y el gozo de que el pueblo, la nación de Israel, había salido del cautiverio. ¿Quién la celebraba, pastor? La celebraban los sacerdotes del pueblo. ¿Y cómo la celebraban, pastor? Note lo siguiente: la Biblia dice que el maestro estaba escondido. Si usted escudriña eso en su casa, usted lo va a interpretar mejor. La Biblia dice que Jesús estaba aparte, estaba escondido, no quería que lo vieran. Pero ¿qué estaba haciendo el maestro? Estaba mirando toda la ceremonia que hacían los sacerdotes. ¿En qué consistía la ceremonia? Note lo siguiente, le voy a decir en qué consistía la ceremonia. El sacerdote tomaba un vaso vacío, el sacerdote tomaba una copa, esa copa no tenía agua, el sacerdote se colocaba al centro del pueblo y todo el pueblo estaba al lado del sacerdote. Les recuerdo que el maestro estaba escuchando lo que estaba mirando, lo que estaban haciendo. Él estaba viendo aquella tradición cultural, y entonces el sacerdote, al tomar la copa vacía, el sacerdote empezaba a caminar diagonal o en dirección a una fuente. Pero mientras el sacerdote caminaba, recitaba el Salmo 118, que dice: dice el Salmo 118 lo siguiente: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre. Y el pueblo gritaba. ¿Cómo gritaba el pueblo? Porque para siempre es su misericordia. Entonces el sacerdote caminaba con la copa vacía y caminaba diagonal o en dirección a la fuente, y el sacerdote gritaba o recitaba esto: alabemos a Jehová porque Él es bueno, con la copa vacía. Y el sacerdote decía: porque para siempre es su misericordia. Verso 2. Y el sacerdote daba otro paso y decía: diga ahora a la casa de Israel que para siempre es su misericordia. Y así sucesivamente el sacerdote llegaba donde estaba una fuente con agua. ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote cogía la copa vacía, la metía en la fuente, se devolvía recitando el Salmo 118, y cuando el sacerdote llegaba al templo, tomaba la copa ya no vacía, sino llena de agua, y la regaba sobre el pueblo. Era la tradición, era la representación de que el pueblo estaba esperando a un libertador que le diera de beber. Pero qué sorpresa, nadie se había dado cuenta que el verdadero que podía darle de beber a ellos estaba en medio de la fiesta. Y el maestro se queda viendo aquella liturgia, y el maestro se queda viendo aquel acto cultural. Y cuando se queda viendo aquel acto cultural es donde interviene. Porque le quiero decir a usted lo siguiente: si usted realmente no se mete a vivir una vida con el Espíritu, usted se convierte como uno de aquellos que está viviendo pura cultura y pura religiosidad para buscar a Dios. Eso estaba lleno de gente religiosa. Eso estaba lleno de gente religiosa que querían que el sacerdote les regara el agua sobre la cabeza. Querido hermano que estás aquí por primera vez, líder de la iglesia, ¿sabes? Si usted no vive una vida realmente con el Espíritu en comunión, te vas a convertir uno más de esos. Serás un líder religioso, serás un líder cargando una copa vacía, serás un líder que no tienes nada que darle a los demás, serás un líder que no tienes nada que darle a otro, porque ni tú mismo tienes para beber de la copa, porque está escrito, damos gloria al Señor, nadie puede dar lo que no tiene. Y el maestro, estando allí viendo aquella parafernalia religiosa, entonces dice la Biblia que era el último y gran día de la fiesta, y cuando el sacerdote está en el templo, llegó nuestro maestro, sale del anonimato, sale donde estaba oculto y levanta la
dice: y el Señor Jesucristo, colocándose en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Él es la fuente de agua inagotable para nosotros. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. ¿Cómo está tu copa? Pregúntale al que está a tu lado qué tú estás bebiendo o qué tú estás echando en tu copa. ¿Sabes? Líderes religiosos que llenaban la copa del agua de una fuente natural, pero se levanta la fuente de vida eterna. Se levanta Cristo Jesús, el que tenía el poder para darle de beber a todo aquel que tuviese. Ahora nota lo siguiente. La Biblia dice, verso 39, aquí es este: el que cree en mí, como dice, que dice la Biblia, la Escritura. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De su interior. ¿De dónde? ¿De dónde? De su interior. De su interior. De su interior. De adentro. Es por eso que el Espíritu Santo siempre trabaja de adentro hacia afuera. ¿Dónde está, pastor, aquí esto? Que el maestro llegó y empezó a decir: el río de Dios, lo que te va a ti transformar es el interior. Aleluya. Cuando el río de Dios empieza a fluir, es inevitable que lo que está dentro empiece a salir. Lo que está dentro empieza a correr. Por eso es que hay gente que dice: pastor, yo no podía parar de llorar. Yo no podía, pastor, parar, no contenía las lágrimas. Claro que no podías contener las lágrimas, porque es que el río de Dios, que está ¿dónde? En tu interior, comienza a sacar esas lágrimas que están allí. Pero ahora, ¿qué ocurre, amada iglesia, y todos los nuevos y oyentes que están en esta noche? Cuando usted no tiene comunión con Dios, cuando no te plantas a las orillas de un río, cuando no anhelas, cuando no permites que tu vida corra, que tu vida anhele el fluir del Espíritu, te puede ocurrir lo mismo que Jesús encontró en Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5, la Biblia dice: Jesús vino a traer un correr de agua viva. Dile al que está a tu lado: fluye, 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 fluye. Es inevitable. El profeta lo vio. Amós se dio cuenta que la fruta estaba veraneada, porque el que está seco por dentro, por más que desee evitarlo, se le va a manifestar por fuera. La sequía espiritual de un espíritu y de un alma, eso se nota, porque por más que usted por fuera quiera mostrar que está vivo en el espíritu está seco, nada puede dar. Y por más que tú quieres, y por más que tú anhelas, y por más que te esfuerzas, no puedes, porque tu espíritu por dentro está seco, porque tu espíritu por dentro no tiene comunión con el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que Jesús, después de haber traído un fluir del Espíritu, llega a cierto lugar, y dice la Biblia que después de estas cosas había otra fiesta. Era la fiesta de los judíos. Al maestro le gustaba andar en fiestas. Pero note lo siguiente, la Biblia dice que cuando él llega a esta fiesta, versículo 2, mire esto por favor: ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado en hebreo como Betesda, el cual tiene
5 pórticos, verso 3. Y en esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, verso 4, para que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera, verso 5. Nota lo siguiente: y había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Mira que está a tu lado: el hombre del estanque estaba estancado. Hay una diferencia entre estanque y río. Las aguas del estanque no corren, las aguas del río de Dios fluyen. Lo vuelvo a decir: las aguas del estanque no fluyen, las aguas del río de Dios fluyen. Sin tú darte cuenta, cuando abortas la vida del Espíritu, usted se comienza a convertir en un creyente estancado. Puedes estar haciendo cualquier multitud de tareas, pero internamente usted está estancado, porque el río del Espíritu no está fluyendo, la vida de Dios no está fluyendo, el río de Dios no está derramándose sobre usted. ¿Y por qué es importante que nosotros agarremos esto, pastor? Porque quiero que me acompañe a lo que dice las Sagradas Escrituras y aprecie bien lo que está escrito en el segundo libro, o mejor, la segunda carta a los Corintios que el apóstol Pablo escribió, capítulo 4, versículo 7. Y con esto concluyo por esta noche. Dice la Biblia: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Oh, con esto présteme atención. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos un qué. La Biblia dice que tenemos un tesoro. Que tenemos un tesoro. ¿Y cuál es el tesoro, querido pastor? No son riquezas, no son títulos bancarios, no son herencias, no es moneda, no es oro, no es plata. El mayor tesoro que nosotros tenemos se llama Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios es el río que fluye en nosotros. El Espíritu de Dios es el río que fluye en nosotros. El río de Dios es la esencia de su presencia. Tú eres la vasija, tú eres el vaso. Ahora, pero note lo que dice la Escritura, que lo tenemos, verso 7, por favor, hijo, que lo tenemos en vasijas, en vasos de barro. ¿Sabes? Un vaso de barro es algo frágil. Un vaso de barro es un recipiente que si se cae, se rompe. Usted es frágil. Usted fácilmente se puede romper. Pero entonces, pastor, ¿qué es lo que nos entrega la victoria? ¿Qué es lo que nos da a nosotros, pastor? La continua victoria en medio de nuestras tribulaciones. ¿Qué es lo que a nosotros nos entrega, pastor? La seguridad de que somos más que vencedores. Cuando el río de Dios fluye dentro de ti. Cuando el río de Dios está fluyendo dentro de ti. Porque entonces dice la Escritura, verso 8, ahora sí, que estamos atribulados en todo, pero no estamos como angustiados. I'm sorry, baby, le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué tú estás angustiado, pero no estás atribulado? Te voy a responder, ya que tú me estás preguntando. Porque en mi debilidad se glorifica el poder
somos nosotros, sino que es el poder de Dios que está dentro de nosotros. Porque cuando usted quiso decir no puedo más, entonces el río de Dios te dijo, es que no depende de ti, depende de mí que estoy dentro de ti, depende de mí que en tu interior me glorifico en tu debilidad. Pero eso es cuando el río fluye, pero eso es cuando el río corre, pero eso es cuando tienes comunión con Él. Pero eso es cuando tu vida le da prioridad al Espíritu de Dios. Pero eso es cuando tu ser interior reconoce que sin Él no somos nada. Es por eso que en Juan capítulo 4, cierro aquí, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 dice la narrativa bíblica: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Bucaramanga, y le era necesario pasar por Casa de Vida. ¿Para qué? Dice la Biblia: vino pues a la iglesia, a Samaria y al lugar llamado Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Note este detalle: ¿cómo estaba el maestro? ¿Cómo estaba el maestro? Ojo, no me pierdas este detalle de vista. ¿Cómo estaba? Cansado. A veces nosotros, cuando estamos cansados, no queremos que nadie nos diga nada. Y a veces cuando alguien está cansado, maximiza su cansancio. Pastores, que estoy cansado. Maximiza. Pastor. Y miren el maestro cansado. Y normal. Miren lo que pasa. ¿Cómo estaba Jesús? Cansado. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y el maestro le dijo: dame de beber. Jesús le pide a la mujer que le diera de beber a él. Dice la Biblia, verso 8: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, verso 9. La mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, no se gustaban. Respondió el maestro y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Impresionante. El maestro le estaba diciendo: mujer, todas las veces que tú quieras puedes venir a este pozo y bebes del pozo, pero siempre quedarás con la misma angustia de la sed. Pero aunque yo esté cansado, si tú a mí me pides, yo te daré de beber, pero no esta agua, te daré de beber agua viva. ¿Agua qué? Viva. ¿Agua qué? Viva. ¿Por qué, pastor? Porque una de las cualidades del río de Dios es darle vida a todo mi ser interior. Su ser exterior vive de lo natural y de lo físico, pero nuestro ser interior vive el agua viva que solo lo puede dar nuestro Señor. La pregunta es: ¿estarás tú dispuesto a beber de esa agua viva? La pregunta es: ¿estarás dispuesto
que el río de Dios permanezca en ti. Y quiero regalarte 3 pasos para que eso se ve. Primer paso, anote, para orar por su vida. Primer paso. Dios está en este lugar. Aleluya. Primer paso, andar en el Espíritu. Libro de Gálatas. Oye, se me perdió esa cita, no sé, no la noté. Eso está en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Den un aplauso al Espíritu de Dios. No lo anoté, pero Él está aquí. Leo. Número 1, para poder beber, tener el agua viva. ¿Qué dice la Biblia? Digo pues, andar en el Espíritu. Oiga, aprendí algo esta mañana estudiando. La palabra andar es caminar. Y esta palabra caminar en griego es peripateo. Es peripateo. Digan conmigo, peripateo. Es caminar en pos del Espíritu de Dios. Peripateo es andar en pos del Espíritu de Dios. Generación. Porque recuerda que eres una generación. Tienes que amar la presencia del Espíritu de Dios. Tienes que amar tener tiempo con el Espíritu de Dios. Esta madrugada que oraba, el Espíritu me decía que muchos han contristado su presencia, que muchos le dan la espalda al Espíritu Santo de Dios, porque no amas el estar en su presencia. Por eso es que hay luchas para buscarlo, para orar, para caminar con Él, porque no le das la prioridad al Espíritu Santo de Dios. El río de Dios lo que nos enseña es a darle nuestra vida y nuestra prioridad al Espíritu Santo de Dios. Dile que está a tu lado, camina en función del Espíritu. Sal de la comodidad, sal del estancamiento, sal de la parsimonia espiritual. Permite que el Espíritu Santo avive tu ser interior. Aquí hay gente que necesita decirle a Dios: dame de beber, dame de beber, dame de beber. Porque entonces cuando le digas dame de beber, todo tu ser, toda tu vida, tu casa, tu matrimonio, tu finanza, todo empezará a ser verde por el río del Espíritu Santo. Den un fuerte aplauso al Señor.